Cada año trabajas más, pero tu dinero compra menos. No es mala suerte, no es casualidad. La pregunta es simple. ¿Quién está encogiendo tu dinero sin tocarlo? Quédate hasta el final, porque entender esto puede cambiar la forma en que usas tu dinero para siempre. El dinero no desaparece de golpe, no hace ruido, no deja rastro. Un café que ayer costaba poco, hoy cuesta el doble. El mercado semanal se vuelve una sorpresa incómoda. El salario llega, pero rinde menos. Esto no es una crisis repentina, es un proceso lento, constante y casi invisible. Se llama inflación, y su mayor poder es que la mayoría no sabe cuándo empezó a perder. Pero para entenderla, hay que viajar atrás, muy atrás, a un mundo donde el dinero aún confiaba en el valor real. Durante siglos, el dinero era algo tangible: oro, plata, metales que no se podían crear de la nada. En el siglo XVIII y gran parte del XIX, el valor estaba limitado por la realidad física. Un reino no podía imprimir riquezas sin consecuencias inmediatas. Pero todo cambió cuando los estados descubrieron algo peligroso, que podían gastar hoy y pagar mañana. Las guerras, las crisis y la ambición empujaron a los gobiernos a crear más dinero del que existía en valor real. Y sin saberlo, el mundo abrió la puerta a un nuevo enemigo silencioso. El punto de quiebre llegó en el siglo XX. Después de guerras mundiales, economías rotas y deudas impagables, el dinero dejó de estar respaldado por oro. En el año 1971, una decisión histórica cambió el sistema financiero global para siempre. Desde ese momento, el dinero se creó con promesas, no con valor. La inflación ya no era un accidente, se volvió parte del sistema, un impuesto invisible que todos pagan, pero pocos entienden. Y lo más inquietante es esto: cuanto más dinero se crea, menos vale el que ya tienes. Y esto solo es el comienzo. La inflación no avisa, un día es molesta y al siguiente lo destruye todo. La pregunta ahora es: ¿qué pasa cuando se sale de control? Al principio, la inflación parece manejable, un pequeño aumento de precios, un ajuste temporal. Pero la historia demuestra que cuando el dinero se imprime más rápido que la riqueza real, algo se rompe. En la década de 1920, varias economías intentaron resolver sus problemas creando dinero. La intención era salvar al sistema. El resultado fue devastador. El valor se diluyó, la confianza desapareció y el dinero dejó de cumplir su función más básica: ser un refugio. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, ofrece una de las lecciones más duras de la historia económica. En los años posteriores a 1918, el dinero se imprimía sin control para pagar deudas imposibles. Los precios cambiaban varias veces al día. Los salarios se gastaban de inmediato, porque esperar significaba perder. El dinero ya no se contaba, se pesaba. La inflación había mutado en hiperinflación, y con ella, el ahorro de generaciones enteras se evaporó. La inflación no afecta a todos por igual. Golpea más fuerte a quien ahorra en efectivo, a quien vive de un salario fijo, a quien no tiene cómo protegerse. Mientras algunos activos suben con la inflación, otros se quedan atrás, y esa diferencia crea algo más peligroso que el aumento de precios: desigualdad. La inflación redistribuye riqueza en silencio, le quita a los que esperan y beneficia a los que entienden cómo funciona el sistema. Y aquí es donde todo empieza a volverse personal. Hoy el dinero no se imprime en sótanos secretos, se crea con decisiones, con discursos, con promesas. La pregunta es incómoda: ¿quién controla realmente la inflación hoy? En el mundo moderno, la inflación ya no depende del oro ni de la plata. Depende de instituciones llamadas bancos centrales. Su misión oficial es clara: mantener la estabilidad de precios y proteger la economía. Pero su herramienta principal es peligrosa si se usa mal: crear dinero y controlar el costo del crédito. Cuando bajan las tasas de interés, el dinero se vuelve barato. Las personas consumen más. Las empresas se endeudan más. La economía se acelera. Y con ella, la inflación. Cada gran crisis trae la misma respuesta: inyección de dinero. En crisis financieras, pandemias o recesiones profundas, los gobiernos gastan para evitar el colapso. Los bancos centrales respaldan ese gasto. A corto plazo funciona.
Se evita el pánico, se mantiene el empleo, pero el costo no desaparece, solo se aplaza. Años después, los precios comienzan a subir y la inflación aparece como una factura atrasada que nadie quiere pagar. La inflación moderna rara vez llega de golpe, llega escondida. Sube el precio de la energía, luego el transporte, después los alimentos, finalmente todo lo demás. Cuando los salarios no crecen al mismo ritmo, el poder adquisitivo cae. No porque ganes menos, sino porque tu dinero vale menos. Aquí la inflación revela su verdadera naturaleza. No es solo un evento económico, es un fenómeno social. Y ahora viene la parte más importante. La inflación nunca va a pedir permiso. Va a seguir existiendo. La diferencia es simple: saber si juegas sin reglas o con conocimiento. El mayor error frente a la inflación no es gastar mal, es no hacer nada. Guardar dinero sin movimiento parece seguro, pero con inflación es una pérdida lenta y constante. Cada año que el dinero permanece quieto, compra menos. No porque falte esfuerzo, sino porque el sistema premia al que entiende cómo funciona. La educación financiera empieza con una idea clave: no todo ahorro protege. La inflación no afecta por igual a todos. Afecta menos a quien posee activos que crecen con el tiempo. Históricamente, ciertos activos han tendido a moverse junto a la inflación, no por magia, sino porque representan valor real o producción. El objetivo no es hacerse rico rápido, es proteger el poder adquisitivo. Pensar a largo plazo, diversificar, entender el riesgo. Eso no es especulación, es supervivencia financiera. No existe un refugio perfecto contra la inflación, pero existe algo más poderoso que cualquier activo: el conocimiento. Entender cómo funciona el dinero cambia decisiones, cambia hábitos, cambia resultados. La inflación seguirá siendo invisible para muchos, pero deja de ser peligrosa cuando se vuelve comprensible, porque al final, la educación financiera no trata de números, trata de libertad, de elección, de futuro. La inflación no es un enemigo nuevo, es una constante histórica. Pero hoy tienes algo que antes no era común: información. Y cuando entiendes las reglas del dinero, el juego cambia. Si este contenido te ayudó, compártelo. Suscríbete para más educación financiera clara y real, porque nadie te va a cuidar tu dinero mejor que tú.